En el regreso a clases, tu futuro no se detiene. Unidos, sociedad, gobierno y medios de comunicación, llevamos la escuela a tu televisión, lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Así, seguirás estudiando desde educación inicial hasta bachillerato, mientras podemos estar juntos otra vez. Consulta las guías para saber en qué canal y a qué hora le toca a tu nivel escolar y no te pierdas ni una clase, porque podemos estar a distancia, pero siempre estamos unidos. Gobierno de México. Son de las preguntas, ¿no? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Hoy es viernes, son las 19 horas del viernes 4 de septiembre del año 2020. Voy a quitar mi cubrebocas y muy buenas noches. Vamos a iniciar en el Palacio Nacional de México, donde estamos, en la Ciudad de México. Vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la epidemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tener el informe técnico que presentaré yo mismo y nos acompaña nuestro compañero y amigo Guillermo Santiago, director del Instituto Mexicano de la Juventud, con quien hemos venido trabajando una enorme cantidad de proyectos, de iniciativas, y hemos apreciado mucho la contribución del Instituto Mexicano de la Juventud para enlazar los distintos programas sociales del gobierno con una perspectiva de juventud, es decir, para enfocar específicamente esfuerzos a uno de los segmentos poblacionales amplios que tienen dinámicas muy particulares que requieren atención específica. ¿Por qué digo esto? Porque en los programas de salud en general existe desde hace mucho tiempo una limitada definición de acciones específicas que son necesarias para vincular a las distintas poblaciones. La sociedad está compuesta de personas jóvenes, personas adultas mayores, niños, niñas, también hombres y mujeres, personas de distintos géneros, etcétera, y también hay identidades étnicas, identidades socioculturales. Y es común, esta es una apreciación que tenemos en el sector salud, que los programas de salud, a menos que se enfoquen a temas de salud que son particulares de ciertas subpoblaciones, no tienen un reconocimiento de estas diversidades. Y por eso consideramos que es muy útil, muy adecuado que exista instituciones como el Instituto Mexicano de la Juventud que tienen enfoques particulares. Nos ayudan a la vinculación, nos ayudan a la sensibilidad sociocultural, nos ayudan a situar las acciones en el territorio. Y hoy Guillermo Santiago, director del Instituto Mexicano de la Juventud, nos va a hablar de programas que tienen que ver con las economías sociales. No adelanto nada porque él nos lo va a explicar con claridad y veremos también un video alusivo a estas intervenciones. Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. Muy bien. Muchísimas gracias. Paso entonces a presentar el informe técnico. Le dejamos la palabra a Guillermo y abrimos a preguntas y respuestas. Hoy tenemos 97 días del proceso de nueva normalidad. Como lo hacemos periódicamente, recordamos qué quiere decir nueva normalidad. Es este largo proceso, ya de 97 días, en el que hemos ido incorporando las actividades de la vida social, la vida económica, la vida en el espacio público, y esto se ha hecho guiados por un esquema de semaforización o de identificación categórica del riesgo de propagación de COVID o del virus que causa COVID, el virus SARS-CoV-2. Y ha sido muy útil para poder proceder en una forma ordenada, vigilada, monitoreada a la apertura de espacios públicos, de campos de trabajo y todavía no, los recintos escolares. En las 32 entidades federativas tenemos 20 que tienen varias semanas, estamos hablando de más de 3 o 4 o 5, algunas hasta 9 semanas de descenso continuo en la cantidad de personas enfermas por COVID
que se registran, es decir, la famosa curva epidémica encuentra una fase de descenso, de disminución. Esto lo presentamos de manera detallada para cada una de las entidades federativas el martes reciente, el martes 1 de septiembre, y vemos que, como lo comentaré ahora mismo, la curva epidémica nacional, recuerden que la curva epidémica nacional es simplemente la agregación de la suma de los casos registrados en cada entidad federativa, pero en realidad las curvas epidémicas de cada estado son las que mejor reflejan la diversidad de tiempos de ocurrencia de la epidemia. Pero decía, en la curva nacional vemos también que ya por 5 semanas consecutivas ha habido un descenso. Comentaremos ahora lo que habíamos anticipado desde que inició esta, que es la semana 36, que en las últimas 2 de este descenso, el descenso no ha sido tan pronunciado. Estamos en una especie de meseta secundaria después de haber llegado a un punto máximo en la transmisión de COVID. Lo comentaremos. La siguiente, por favor. Esta es la curva epidémica, es una curva semanal para aquellas personas que por primera vez ven la conferencia y que todavía no se involucran en temas de epidemiología, esta hermosa ciencia básica de la salud pública. Vemos aquí una gráfica que representa el número de semanas como una escala del tiempo. Las curvas epidémicas se pueden hacer por semana, por día, por mes, por cualquier otra unidad de tiempo, por año incluso. Y aquí lo que se ve en esta dimensión es la cantidad de casos registrados, casos confirmados de COVID-19 en México. Todo esto es el escenario nacional. ¿De qué manera se interpretan estas gráficas? La altura, la longitud de cada una de estas líneas, de cada una de estas columnas, representa el número de casos que se ven registrados en este eje. Y tenemos 3 secciones, tenemos una de casos confirmados, que está en este segmento claro, ocre, lo vemos aquí, en su pantalla quizá lo ve de color gris, morado en la parte superior, y una franja intermedia que es de color amarillo. Los casos confirmados están en esta parte de abajo y se pueden leer o ver cuál es la magnitud en cada uno de los puntos donde cruza este eje. Por ejemplo, aquí hay un poco más de 20,000. Los que están en el color morado, el color oscuro, son personas, es el número de personas que en su momento, para cada una de estas semanas epidemiológicas, fueron detectadas con síndrome COVID, tos, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, ahora también disminución o pérdida del apetito, del olfato, y del gusto, y otros síntomas accesorios. Se les tomó una muestra para diagnóstico, una muestra de las secreciones respiratorias, se procesó con la técnica de PCR, reacción en cadena de la polimerasa, y resultaron negativas, no se corroboró que tuvieran infección por el virus SARS-CoV-2 causante de COVID. Esto, a su vez, nos permite saber cuántas de las personas que se suman aquí, su número está sumado en la altura de esta columna, cuántas, qué proporción, qué porcentaje resultaron positivas. Y eso da lugar a lo que conocemos como el porcentaje de positividad, que se muestra en esta gráfica con esta línea de color naranja, que la vemos o la leemos en este eje que está aquí, la positividad, el porcentaje. Aquí está 0, la curva la gráfica está limitada en 60 y podemos verlo. Como podemos ver, llegamos a 57% de positividad en los momentos cumbres de la epidemia y esto se ha ido reduciendo, de modo que ahorita estamos en 44%. Ese es el porcentaje de positividad. Finalmente, noten ustedes que desde la semana 29 a la 32 tuvimos estas 4 semanas de descenso y en la semana 33 y 34 ya no siguió descendiendo la cantidad de casos confirmados con esa misma velocidad. Vamos a ver en la siguiente gráfica, la siguiente diapositiva, si es tan amable. Aquí incluimos los casos estimados, son aquellas personas que aún no tienen el resultado del laboratorio, pero como sabemos que 44% de ellas van a tener probablemente el resultado positivo, consideramos la suma de casos estimados con los que están pendientes y los que ya fueron confirmados. Y esto es lo que se ve en la gráfica y en esta curva azul vemos justamente esto que comento. En las semanas 33 y 34 ya no disminuyó la epidemia. Esto, desde luego, es desconcertante porque todos y todas quisiéramos que esto ya descendiera hasta que desapareciera la epidemia.
pero retomo una idea que hemos mencionado una, otra y otra vez. Una cosa es lo que deseamos, otra cosa es lo que puede ocurrir. Y lo que puede ocurrir es que se estanque el descenso de la epidemia, que se limite. ¿Por qué razón? Porque este es un fenómeno complejo que depende de la conducta social. Es claro que conforme hemos tenido cambios de semáforo, del color de semáforo, es decir, de la apreciación, la estimación del riesgo, transitamos de momentos de mayor restricción de la movilidad a liberación de la movilidad. Cuando eso ocurre, cuando eso ha ocurrido, recuerden que al inicio de esta semana hubo una cantidad importante de entidades federativas, 10 que pasaron de semáforo naranja a semáforo amarillo y liberaron actividades que no estaban abiertas en el semáforo naranja. Entonces puede ocurrir, es esperable, ya nos pasó también entre rojo y naranja, que tengamos una disminución de la velocidad a la que se reducen los contagios. Pero no podemos mantener a la sociedad enclaustrada permanentemente. Esto ya lo hemos comentado, eso tiene múltiples consecuencias negativas sobre la economía, sobre la sociedad y sobre el empleo. Y recordar que el manejo de un fenómeno como este, estamos manejando dos crisis, una sanitaria y una económica, y tenemos que cuidar ambos lados, porque ambos lados al final del día repercuten sobre la salud y la vida de las personas. Son dos bienes públicos a tutelar, a cuidar, a resguardar, y esto es lo que puede ocurrir. Así ha ocurrido en otras partes del mundo. En este momento, solo como un dato, en la próxima semana lo volveremos a presentar gráficamente, en países europeos que iniciaron con la epidemia en la última quincena del mes de enero o la primera de febrero, hoy hay rebrotes muy importantes, en algunos casos, ya lo comentaremos el lunes, que son incluso mayores a su primer brote epidémico. Esto puede pasar en todo momento en un municipio, en un estado, en el país o incluso a nivel mundial. Entonces, seguiremos expectantes. Cuando abrimos la semana 34, hoy estamos en la semana 36, cuando cortamos la información a la semana 34, el domingo pasado, comentamos que teníamos una reducción de 8%, y en la medida en que fuimos incorporando datos, conforme se van haciendo las confirmaciones por laboratorio, que tienen en promedio una diferencia de tiempo entre la toma de muestra y la incorporación del dato de 8 a 10 días, entonces en la semana, todavía sigue abierta la semana para que se incorporen nuevos datos. Y se ha borrado, desde luego, la diferencia que hubo entre la semana 33 y la 34. Reducen también la mortalidad, se redujo la velocidad de disminución de la mortalidad por la misma razón. Y esperemos que próximamente esto se estabilice en la medida en que el impacto de haber liberado las actividades públicas ya no tenga mayor consecuencia sobre los contagios, más allá de la que tiene al momento de liberarse, y que si se mantienen, como he dicho en muchas ocasiones, sí y solo sí se mantienen las medidas de precaución, sigamos viendo una disminución. La siguiente, por favor. En la ocupación hospitalaria tenemos ya cambios importantes, de manera continua se ha ido reduciendo la ocupación hospitalaria. En este momento tenemos de las 31.561 camas destinadas al tratamiento de COVID o del síndrome COVID, 10.661, que representan el 34% de ocupación a nivel nacional. Si lo vemos por entidad federativa, tenemos que Nayarit, Nuevo León, son las dos únicas entidades que tienen ocupaciones mayores al 50%, mientras que el resto tienen ocupaciones muy bajas, o francamente bajas, como es el caso de Campeche y Chiapas. En la siguiente lo que vemos es la misma idea, pero para la ocupación de las camas que han sido reconvertidas para el tratamiento de personas críticamente enfermas, las camas con ventilador, las camas que atienden a personas que necesitan asistencia mecánica ventilatoria. En este caso son 30% a nivel nacional las que están ocupadas,
y por entidad federativa ya ninguna tiene ocupaciones superiores al 50%. Las que están hasta arriba son Aguascalientes, Nuevo León y la Ciudad de México, pero después las demás van disminuyendo. Vean ustedes cómo están Campeche y Chiapas. Y aquí aprovecho para comentar un pendiente que le preguntaron hace unos días al presidente Lisbeth Hernández de Grupo Cantón Periódico Basta, le preguntó al presidente sobre la continuidad de atención de otros padecimientos que son no COVID. Y el presidente instruyó a que el secretario de Salud, o en su caso yo mismo, como me ha instruido el doctor Alcocer, lo comentáramos en la conferencia vespertina. Entonces aprovecho para comentarles, este es un tema que ya hemos platicado en otras ocasiones, porque desde hace 5 semanas estamos trabajando en los protocolos de continuidad de operaciones y recuperación de los servicios no COVID. Como pueden ver, las entidades federativas que ya tienen muy baja ocupación o algunos de los hospitales de las instituciones nacionales de salud, las de seguridad social, tenemos hospitales donde ya no hay demanda de servicios de salud COVID. El punto clave aquí es recuperar los turnos quirúrgicos, las consultas de personas o para personas que tienen otro tipo de padecimientos no COVID, de modo que podamos ya incorporarlas a sus actividades normales, es decir, las que son independientes de la epidemia. Pero por el otro lado, tenemos una predicción a nivel global para el hemisferio norte de que COVID podría repuntar cuando repunte influenza. Hemos dicho muchas veces, la temporada de influenza todos los años en el hemisferio norte ocurre entre octubre de un año y marzo o abril del siguiente año. No hay duda que vamos a tener temporada de influenza, pero la predicción consiste en que podríamos tener, además de influenza, COVID. Si eso ocurriera, existe una probabilidad mayor de que se sobreocupen los hospitales y no queremos desmantelar la capacidad que hemos logrado. Esto es una cuadruplicación de la capacidad hospitalaria que representó un esfuerzo muy grande en todos los aspectos, logístico, organizativo, financiero, humano, y no queremos disminuirla hasta estar seguros que ha pasado la temporada de influenza. Entonces hay que llegar a un punto de balance y por eso es que tenemos una guía de continuidad de operaciones y recuperación de servicios de atención médica para personas que no tienen COVID, sino lo demás, que será próximamente publicada la próxima semana en el Diario Oficial. Y nos permitirá organizar con las entidades federativas, los servicios estatales de salud y al interior de las instituciones nacionales de salud, los calendarios y las modalidades de recuperación de la atención. Aprovecho para aclarar, quien este tema le resulta novedoso, lo hemos comentado aquí varias veces, que en todo momento se identificó una priorización para no excluir la atención de aquellos padecimientos que no pueden parar. Obviamente las urgencias críticas, las urgencias médicas calificadas, los padecimientos que requieren una continuidad de operaciones, siguieron siendo atendidos, pero con distintas modalidades. Les pongo un ejemplo muy concreto. Con las 2 enfermedades más prevalentes de México, la diabetes y la hipertensión, lo que se hizo fue adelantar tratamientos. Típicamente en las instituciones de salud a las personas se les cita, vamos a decir, con una periodicidad de cada 3 meses para el monitoreo del nivel de azúcar en sangre, de la presión arterial, de la estabilidad funcional de los órganos, de la identificación temprana de complicaciones posibles, y en el momento en que se dan esas consultas rutinarias de seguimiento, se les abastece de medicamentos. En este caso, nos adelantamos, sabiendo que no iban a poder tener consultas, se les dieron instrucciones a las personas para que se dotaran de lo correspondiente a las consultas que no iban a realizarse. En algunos casos fue una consulta, en otros casos fue 2 consultas y en algunos casos no tan frecuentes fueron hasta 3 consultas que no tuvieron. Desde luego siempre abierto a que si tenían una complicación podrían llegar a los servicios de urgencias para las 2/3 partes de hospitales que permanecieron como no COVID. Entonces hoy no está aquí nuestra colega Lisbeth Hernández, le mandamos un saludo con mucho aprecio y respeto, pero le pedimos aquí a Héctor García si le puede compartir esta información.
Vamos a darle la palabra a Guillermo Santiago, director del Instituto Mexicano de la Juventud. Por favor, estimado Guillermo. Hola, buenas tardes a todos y a todas, un gusto poder saludarles. Vamos a empezar con un video que justamente plantearía el tema de hoy. Las fábricas de economía solidaria son espacios para propiciar ecosistemas favorables para la creación, desarrollo y consolidación de emprendimientos, cooperativas y herramientas que permitan a las y los jóvenes construir trayectorias de trabajo innovadoras y sostenibles que fomenten el trabajo digno y solidario. Este año, 16 entidades fueron beneficiadas con este modelo, diseñado en colaboración con el Instituto Nacional de Economía Social y puesto en marcha en coinversión con las instancias estatales de juventud. Se trabajará en vinculación con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, organismo público encargado de impulsar el desarrollo en la región del Istmo, con la participación de las comunidades, los pueblos y la sociedad. El Corredor Interoceánico coordina diversos componentes para lograr el bienestar de las personas de la región, conformada por 79 municipios, 46 en Oaxaca y 33 en Veracruz. Es así que el INJUVE y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec sumaremos esfuerzos para lograr el éxito en los programas prioritarios en los estados de Oaxaca y Veracruz. Bien, como es sabido por todos y todas, la contingencia ha traído un problema económico para toda la población, pero que ha afectado con especial intensidad en las personas jóvenes. Por ello, desde el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional de Economía Social, lanzamos el componente Fábricas de Economía Solidaria. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder dar acompañamiento a las y los jóvenes que deseen emprender, que deseen contar con herramientas que les permitan generar bienestar para ellos y para sus familias. Justo el principal objetivo de este componente es buscar el bienestar de las personas jóvenes en México. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué son las fábricas de economía solidaria? Son espacios físicos en los que las personas jóvenes van a contar con el apoyo para la creación, el desarrollo y la consolidación de emprendimientos colectivos. Buscamos que las y los jóvenes cuenten con este acompañamiento para buscar experiencias en innovación económica, basadas todas en los ámbitos de la economía social. Tenemos la firme convicción que el cooperativismo y la economía social son una de las principales herramientas con las que vamos a contar para ir ayudando y contribuyendo a cerrar la brecha de desigualdad que existe hoy en día en nuestro país y que, como sabemos, estructuralmente afecta a las y los jóvenes. Justo este es un programa que también es en coinversión con las instancias estatales de juventud, que son grandes aliados en el ejercicio cotidiano de la política pública para las y los jóvenes de todo el país. Siguiente, por favor. Bien. Tenemos la firme convicción que justo esta pandemia, como lo hemos mencionado, nos ha enseñado que es desde la colectividad como se encuentran las soluciones a los problemas actuales. En las fábricas de economía solidaria se implementarán las siguientes estrategias. Número 1, emprendimiento social. Estará abocado especialmente a aquellos jóvenes, a aquellos grupos de jóvenes que desean emprender. Número 2, el impulso a la soberanía alimentaria. Se está planteando justo que a través de estos centros se pueda empezar el fomento de huertos urbanos desde las juventudes. No solamente los huertos en estos espacios, sino brindar las capacitaciones para que a partir de ahí, en sus hogares, en los espacios en los que ellos puedan desarrollarlo, puedan continuarlo. Así sumándonos al plan de bienestar que hay a nivel nacional para que pueda existir alimentación sana y digna. Número 3, promoción de la cultura de la paz. Estrategia que es sumamente importante para poder luchar para la reconstrucción del tejido social. Cabe mencionar que este programa está dirigido a todas las juventudes, pero principalmente a aquellas que históricamente habían sido vulneradas, aquellos y aquellas jóvenes que tienen pocos recursos o que han tenido pocas experiencias o acompañamientos como este. Número 4, el fomento al trabajo digno. Y número 5, como lo mencionaba, el acompañamiento solidario, capacitación técnica, salud emocional, seguimiento de proyectos, etc.
Uno de los grandes problemas que hemos detectado cuando hay emprendimientos colectivos, sobre todo a veces no es el inicio, sino el acompañamiento después. Por ello generamos estos espacios para brindar un acompañamiento constante y permanente a estas personas jóvenes. Siguiente, por favor. Bien, en este momento vamos a dividirlo por fases. La primera fase cuenta con 16 estados de la República en donde vamos a empezar con una inversión del Instituto Mexicano de la Juventud de 120,000 pesos por cada fábrica, más hay que sumarle cada estado, va a determinar la cantidad de recursos que va a incluir para sus espacios. En este momento siguiente, los estados seleccionados, que fueron seleccionados en un comité de selección entre el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional de Economía Social, son los siguientes. Siguiente, por favor. Está Tlaxcala, Zacatecas, Baja California Sur, Chiapas, Jalisco, Hidalgo, Guerrero, Nayarit, Michoacán, Morelos, Campeche, Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo y el Estado de México. Con esos estados son los que vamos a arrancar y en enero vamos a sacar la segunda fase para estar en todo el territorio nacional. Siguiente, por favor. Bien, algo importante que mencionar también es que las fábricas de economía solidaria se van a vincular con dos proyectos estratégicos del Gobierno de México, como en el video mencionaban, con el Corredor Interoceánico y también con el Tren Maya. En el Corredor Interoceánico estaremos en Veracruz y en Oaxaca, y en el Tren Maya estaremos en Quintana Roo, en Chiapas y en Campeche. Eso también con la finalidad de ir contribuyendo y acompañando estos proyectos tan importantes y que van a impactar de manera significativa a estas regiones, que van a ser detonantes del desarrollo y del bienestar, pero justo lo que queremos es acompañar este proceso con la participación de las y los jóvenes. Siguiente, por favor. Bien. Con esto terminamos lo de fábricas de economía solidaria, que justamente ya arrancamos. En un mes aproximadamente estaremos ya habilitando los espacios. Dependiendo del semáforo de cada uno de los estados, es como empezaremos a aperturarlos ya para que sea presencial. Y como los mencionaba, por otro lado, continuamos con el programa Raíces, que es igual un programa de acompañamiento técnico para jóvenes que deseen realizar emprendimiento social. Esto es de manera virtual, ya arrancamos el día 1 de septiembre. Estamos con 3,000 jóvenes de todo el territorio nacional, justo para brindar estas capacitaciones. Son 2 meses y al finalizar esta capacitación también estaremos ayudándolos con la vinculación de otros programas u otras acciones que les permitan continuar con sus emprendimientos. Y para terminar, quiero compartirles, que es algo que hemos venido trabajando constantemente, el programa Contacto Joven, que es un programa de acompañamiento emocional a las y los jóvenes de todo el país. Compartirles un poco de cómo vamos. La verdad estamos muy contentos y contentas por la respuesta que hemos recibido y también con mucha claridad de la importancia que tiene el cuidado de la salud mental en toda la población, pero principalmente en las juventudes de México. Al día de hoy llevamos 2,858 casos ya atendidos, 5,074 atenciones de cada uno de los problemas que se han presentado. El 38% de las personas que han llamado ha sido por estrés, el 25% por el tema de emociones, el 13% por pensamientos, por muchas veces pensamientos de generarse daño a sí mismos, el 14% por crisis, el 3% por violencia y el 4% por adicción a sustancias psicoactivas. Siguiente, por favor. Algo también que destacar, como lo hemos venido diciendo, el 66% son mujeres jóvenes, de las cuales en promedio en general de 20 a 29 años es el 70% de las personas que están recurriendo a este contacto. Nuevamente hacemos la invitación a todas las personas jóvenes que deseen ser acompañados, tener este espacio de diálogo e interacción. Es muy fácil, solo hay que mandar un WhatsApp con la palabra contacto al 55 72 11 2009, lo repito, 55 72 11 2009, y de manera inmediata le darán vinculación con otro joven para que sea de persona a persona y que puedan tener un acompañamiento dependiendo el tema que traiga, el problema que traiga. Pueden ser de 2 hasta 10 sesiones, de 1 mes hasta 6 meses. Para cerrar mi participación, quiero decir que es muy importante justo entender que la atención de las personas jóvenes debe hacerse de una manera integral y transversal de todas las políticas públicas en el país. Eso es sumamente necesario, es un momento delicado para el mundo, pero especialmente para nuestra generación. Y por ello desde el Gobierno de México es que están haciendo todas estas acciones para poner en el centro de la política pública a las personas, a las y los jóvenes y lograr la inclusión. Como bien decimos, que nadie se quede afuera, que nadie se quede atrás, y por eso mismo desde el INJUVE seguiremos trabajando por ello. Muchas gracias, excelente tarde. Muchas gracias, Guillermo Santiago, director general del Instituto Mexicano de la Juventud.
Aprovecho para comentarles un par de cosas que me adelanto a hechos próximos. La Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, Juntos por la Paz, la EMPA, ha seguido trabajando, como lo ha señalado el doctor Quijada, el doctor Gadi Savicki, nuestros colegas del campo de las salud mental y las adicciones, la doctora Lorena Rodríguez Bores, la doctora Evalinda Barrón, etcétera. Y uno de los pilares de esta estrategia es precisamente el trabajo con la juventud. Y lo que hace Guillermo Santiago y su equipo ha sido fundamental para abrir este trabajo hacia la juventud desde el territorio, con las propias comunidades movilizándose por sus propios intereses en defensa de sus derechos, y es un pilar de la estrategia. Digo que me adelanto porque próximamente, por instrucción del presidente, volveremos a reactivar la parte de comunicación pública, de comunicación social relativa a la EMPA, pero estamos retomando sobre el trabajo que se continuó durante todos estos meses de la epidemia COVID. No ha parado la estrategia nacional y hoy Guillermo Santiago nos comenta de algunos de los elementos cruciales de esta construcción del bienestar a partir de las economías solidarias locales. El domingo, por cierto, viene el doctor Savicki nuevamente y nos hablará de algunas de las otras adicciones que han quedado pendientes de mencionar. Recientemente vino a hablar de alcohol, también de tabaco, y hablará de adicciones, y justamente verán ustedes este trabajo sinérgico con INJUVE. Muchas gracias, Guillermo. Y aprovecho también para comentar una noticia positiva. En días recientes tuvimos un reto importante con documentos críticos que tienen que ver con la certificación de la muerte. Hay un documento oficial que se llama el Certificado de Defunción. Este fue establecido en México con un carácter nacional en los años 90. No más que eso, en los años 90 se estableció como un documento de carácter oficial para certificar las causas de defunción. Y desde luego, en la situación de una epidemia, en donde ha habido un número importante de personas que han perdido la vida, no solamente las que directamente están registradas como que han perdido la vida por el COVID, sino lo que presentó el doctor Ruy López Ridaura hace algunas semanas, este exceso de mortalidad que todos los países del mundo han estado enfrentando. Algunos países tienen el doble, el triple, 4 veces, 5 veces, algunos tienen hasta 6 o incluso 7 veces la mortalidad habitual por diversas causas. Los países europeos, los países de la Unión Europea, publicaron hace aproximadamente un mes, 28 países, su primer informe de mortalidad en exceso, y tienen en promedio 3 a 5 veces el exceso de mortalidad. La parte metodológica es muy importante. En este momento no se está disponiendo de la estadística específica de las causas de mortalidad. Eso es un proceso analítico más complicado, pero es importante que en cuanto tenemos información sobre el exceso de mortalidad se haga público, y por eso lo hicimos público. Recordarán que hace más de 4 meses vino aquí la jefa de gobierno de la Ciudad de México y comentamos sobre 2 ejercicios que arrancamos simultáneamente, uno para la Ciudad de México y otro para el conjunto del país. Entonces ya tuvimos un primer informe preliminar. Próximamente vamos a presentar una segunda ronda de resultados, y conforme vayamos teniendo nuevas actualizaciones de este trabajo analítico, lo iremos presentando. Pero regresando al tema del certificado, habíamos tenido un reto importante de que se agotaron los certificados de defunción en algunas entidades federativas. Entonces, hemos estado trabajando en los últimos 15 días, más o menos, 15 o 20 días, en redistribuir certificados de defunción. Estos no son específicos de cada entidad, es un documento nacional que emite la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud, para que las personas que son legalmente competentes para certificar la defunción, que en su mayoría son personas de la profesión médica, lo hagan. Entonces estuvimos redistribuyendo entre las entidades federativas, los que tenían todavía excedentes, hacia aquellas en quienes se les agotó más rápidamente. Algunas en donde se agotó fueron Baja California, fueron el Estado de México, casi se agotaban en la Ciudad de México, pero ha sido un trabajo bastante intenso. La buena noticia es que ya llegaron los nuevos certificados, se mandaron a
por supuesto, imprimir nuevos. Esto se hace en una imprenta con características particulares. Es material autocalcante, tienen que tener el sello nacional, etcétera, folios con tipografías específicas, y ya llegaron antes de que se pudieran acabar o antes de que se agotaran los que estábamos redistribuyendo, ya llegaron. Tenemos más de 1.100.000 certificados que llegaron desde ayer y se están repartiendo en las entidades federativas en las que están próximo a agotarse. Vamos a dar la palabra a Liliana Noble de Pulso Saludable, luego aquí Arturo Contreras de Pie de Página. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor, hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual. Es correcto. Yo le quisiera preguntar, ¿han pensado, al igual que Australia, en erradicar el cáncer cervicouterino a través de la vacunación del virus papiloma humano? Y le pregunto esto porque hoy preocupa que no se ha cumplido este esquema por la contingencia, pero también no se vacuna a los niños, solamente a las niñas. Y yo sé que usted es muy persistente en cuidar la salud de nosotros. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno al respecto? Muchas y tengo gracias. una pregunta para su invitado. Gracias. ¿Cómo no? Claro que sí. Sí, confieso que soy persistente en varias cosas. Pongamos un poco en contexto. No se interrumpió la vacunación contra VPH por la contingencia. Hay otra razón, y es una razón mundial. Como ocurre en el campo de los productos farmacéuticos, pero de manera muy destacada en las vacunas, son monopolios o estrictamente oligopolios, es decir, muy pocas empresas fabrican vacunas innovadoras. Incluso las que fabrican vacunas que ya no tienen patente son muy pocas. El mercado global de vacunas, global, estoy hablando del mundo entero, está ultra concentrado. Gruesamente existen 4 empresas farmacéuticas globales que generan vacunas nuevas y, si consideramos de manera un poquito amplia, otras que hacen réplicas de vacunas o algunas que se han incorporado más recientemente, podríamos tener hasta 7 u 8. La vacuna contra el virus del papiloma humano, conocido como VPH, es una vacuna para la que 2 de estas grandes compañías farmacéuticas tenían una vacuna, modelos distintos de vacuna. En un caso cubría 2 de las cepas que pueden causar cáncer cervicouterino y la otra producía esas mismas 2, más otras 2 que producen ciertas lesiones verrucosas del aparato reproductor. Aquí un elemento para familiarizar a cualquier persona que no conozca de este tema. Se conoce que la enorme mayoría, más del 98% de los tumores del cuello uterino, el conocido como carcinoma cervicouterino, están relacionados con infección crónica por el virus de VPH. Esto incluso este descubrimiento fue merecedor de un premio Nobel, ahora mismo no me acuerdo en qué año, pero hace pocos años, a las personas científicas que descubrieron esto. Entonces, no hay duda científica de que el virus del papiloma humano es una de las causas directas más relevantes del cáncer cervicouterino. Explicando primero por qué se suspendió la vacuna y ahorita abordando más ampliamente cuáles son las estrategias mundiales y nacionales de eliminación o de erradicación. De estas 2 compañías, resulta que una de ellas decidió que ya no le era rentable fabricar la vacuna. Curiosamente, porque obtiene mayores ganancias de las regalías que la otra compañía le da por la patente que tiene de la tecnología de fabricación de la vacuna. Qué curioso, ¿no? Pero así ocurrió. Entonces, esta empresa decidió que ya no hace vacuna y esta otra empresa sigue haciendo vacuna, pero en esa transferencia que ocurrió entre 2018 y 2019 hubo una escasez global, porque esta empresa, la que se quedó, no pudo seguir, no alcanzó la producción necesaria para satisfacer la demanda global. La buena noticia es que en 2020 esto ha sido regularizado. La otra noticia tranquilizadora es la vacuna no tiene un momento de oportunidad muy estrecho. En general, el momento de oportunidad es entre los 9 y los 11 años de edad, y en México se considera esta ventana que aproximadamente es entre el 5º año de primaria y
el sexto año, finales del sexto año. Entonces, en 2021 ya vamos a tener esta compra de la nueva dotación en cantidades mayores a la necesidad anual para satisfacer precisamente a quienes se hayan quedado sin ello. La vacuna no es el único elemento necesario para eliminar el problema. El problema clínico, el problema médico, el problema de salud pública es cáncer cervicouterino. Esta es una enfermedad de transmisión sexual, en la medida en que el virus VPH se transmite por vía sexual. Es una enfermedad silenciosa, en la medida en que no causa síntoma alguno hasta que existen ya lesiones cancerosas avanzadas. Y por lo tanto, desde hace muchos años, desde los años 50 tardíos, se estableció un mecanismo de diagnóstico temprano, conocido como tamizaje, con una técnica que popularmente se conoce como el Papanicolau, por un científico griego que describió la tinción con la que se analizan las células. Pero básicamente consiste en que toda mujer que ya tenga vida sexual o que haya tenido una experiencia reproductiva, se recomienda que periódicamente, tan periódicamente como cada año, acuda a una revisión específicamente para esto. Se toma una muestra de las células del cuello uterino, no duele, bueno, causa algunas molestias, pero no duele, no daña, y en cambio permite detectar tempranamente lesiones que anticipan el cáncer por varios años. Y desde hace unos 12 o 15 años se incorporó otra técnica más moderna, más allá de la microscopía, de la evaluación de las células. Es una técnica que se llama detección de captura de híbridos, donde se detectan las secuencias genéticas, un poco análogo, otra técnica, pero podríamos decir que análogo a la PCR que se utiliza para la detección de COVID. Y entonces se encuentra ya no solo anticipadamente células precancerosas, que se llaman células displásicas, sino el virus. Entonces, a lo que voy es no pensar que con la vacuna basta. Para lograr el propósito de eliminar una enfermedad que es enteramente prevenible, que es el cáncer cervicouterino, se requiere de manera consistente hacer el tamizaje en todas las mujeres hasta que tengamos todo un segmento poblacional de mujeres que desde niñas fueron vacunadas y tengamos la posibilidad de que haya una transmisión mínima o eventualmente nula del virus de papiloma humano. ¿Y pensarían también en vacunar a los niños o ellos? Y este es un elemento muy importante. Como estrategia poblacional, la transmisión puede ocurrir desde luego de un hombre a una mujer, la transmisión del virus. En ciertas subpoblaciones de hombres, por ejemplo, personas que viven con VIH, hombres que viven con VIH, también pueden tener lesiones cancerosas en otras partes anatómicas que puedan estar relacionadas con el virus del VPH, ¿no? Pero el propósito de vacunar a varones también sería doble: protegerles a ellos mismos y también evitar que se transmita. Es un fenómeno solidario, como suele ocurrir en la salud pública. Se vacunan a unos para que protejan a otras, en este caso las mujeres, o bien a otros hombres también, ¿no? Entonces, en México todavía no hemos rediseñado el programa en esa medida. Razones son varias, pero una de ellas incluye esta inestabilidad en el mercado global de vacunas, y en sexenios previos no se hizo este replanteamiento. Es posible que nosotros emprendamos este replanteamiento. En las clínicas especializadas en VIH y las clínicas de salud sexual, aquí concretamente en la Ciudad de México, en las clínicas Condesa, sí se aplica la vacuna contra VPH también para los varones. Y hacia eso vamos, hacia esa tendencia. Gracias. Y Gracias. Para Guillermo, me gustaría conocer justamente en esta conmemoración que hace el IMJUVE para ayudar a los jóvenes a que conozcan los métodos de anticoncepción para evitar las enfermedades de transmisión sexual, embarazos no planeados, cáncer cervicouterino y VIH-Sida. Gracias. Claro, muchísimas gracias por la pregunta. Justo desde el Instituto Mexicano de la Juventud, en el Projuventud, que es el documento rector de la política pública para las y los jóvenes de todo el país,
Uno de sus principales objetivos es garantizar que las personas jóvenes tengan acceso a salud y sobre todo el derecho a la salud sexual y reproductiva. Como parte de esto estamos en varias estrategias. Estamos en el ENAPEA, Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente. Estamos trabajando fuertemente con CONAPO, que ha sido un gran aliado para las juventudes en México. Y estamos trabajando en varias estrategias. Por un lado, en el tema territorial, justo como mencionábamos con el subsecretario, con un programa de Brigada de Jóvenes por la Transformación que acaba de terminar la primera generación. Estuvimos trabajando justamente este tema de prevención de conocimiento, pero por otro lado también estamos trabajando en la sensibilización de servidores públicos respecto a que puedan atender a personas jóvenes, que los puedan atender con perspectiva de juventudes. Hoy por hoy es uno de los temas más importantes y por ello también es que seguimos empujando y seguimos acompañando los procesos de las personas jóvenes que pugnan justamente por una educación laica. Estamos en contra de todas estas medidas o intenciones de poder restringir el acceso a la información sobre derechos sexuales y reproductivos. Acompañamos desde luego el sentir tan justo de las y los jóvenes de la diversidad sexual que hoy por hoy están en una batalla a nivel nacional y que nos sumamos a su reclamo de justicia por los asesinatos que han ocurrido últimamente también. No podemos ir bien en un país donde no existe esta inclusión. Y bueno, para cerrar, son dos vías muy claras. Por un lado, la Rectoría de la Política Pública y por otro, las acciones que tenemos con varias dependencias, con Salud, educación principalmente. Gracias. Muchas gracias. Estaba Ángel y Arturo Contreras. Usted, Juan Carlos Machorro. Buenas noches, secretario López-Gatell. Buenas noches, director Guillermo Santiago. Ángel Juan Sánchez del Arsenal. Tengo dos preguntas, ojalá, para darle tiempo voy a hacer solamente una. Ahorita en la carrera de las vacunas que varios países han participado para generar o crear una vacuna COVID, hay una invitación del Ministerio de Salud de Rusia, del gobierno de Rusia, al gobierno mexicano, a las autoridades de salud, para probar una vacuna. Al parecer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, decía que puede ser hasta muy pronto que se pueda tener esa vacuna. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué expectativa puede tener la población? Que ahorita pues eso es una esperanza muy grande. Muchas gracias, buenas noches. Con mucho gusto, Ángel. Efectivamente, nuestro canciller Marcelo Ebrard y nuestro secretario de Relaciones Exteriores, el Servicio Exterior Mexicano, del cual nos sentimos profundamente orgullosos, ha tenido un papel muy importante en explorar las oportunidades de acceso temprano a las vacunas. Le agradecemos mucho al canciller, a la subsecretaria Marta Delgado, quienes han estado muy activos en este proceso de diálogo a través de nuestras embajadas en el mundo, en búsqueda de las oportunidades. Como hemos comentado en ocasiones recientes, tenemos dos elementos fundamentales para el acceso a vacunas, uno que se llama vacunas COVID, todo esto es específicamente COVID, una que se llama COVAX, C-O-V-A-X, este es un esquema de colaboración, escucharán a veces que se le llama plataforma, no es una plataforma informática, se refiere a un esquema de colaboración que ha organizado la Organización Mundial de la Salud, en buena medida en seguimiento a una iniciativa que presentó México, el gobierno de México, en la Organización de las Naciones Unidas y que fue aprobada por casi unanimidad para que se evitara la especulación comercial con los distintos insumos para la salud y de manera específica con las vacunas. Entonces estamos también orgullosos como país y también de nuestro servicio exterior por el hecho de que una iniciativa del gobierno de México fue aprobada por, insisto, casi unanimidad y en buena medida contribuyó a que esa fuera no solo la actitud, sino el comportamiento de los organismos internacionales sobre el acceso justo, el acceso equitativo, el acceso temprano a las vacunas contra COVID. De las distintas vacunas que existen, hay cerca de 143 productos que están en distintas fases de desarrollo, desde muy tempranas, es básicamente los principios moleculares, hasta 8 que están en este momento ya en la fase final de la investigación clínica, lo que se le conoce como ensayos clínicos, en la fase 3 de investigación clínica. De esas vacunas, de las 143, la plataforma COVAX
va a tener acceso a ellas y en su momento definirá por 1, 2, 3, 5, 7, las que sean factibles de tener para satisfacer la demanda global de vacunas de aquellos países que se hayan suscrito a la intención de tenerlas. México se suscribió a la intención de tenerlas. El pasado 31 de agosto, el secretario de Salud, como la cabeza de la Autoridad Sanitaria Nacional y miembro de la Asamblea Mundial de la Salud, la Asamblea de Gobierno de la Organización Mundial de la Salud, se pronunció claramente en el sentido de que queremos estar en el esquema COVAX. Y a través de la Cancillería se hizo de conocimiento a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Y tenemos por el otro lado, y aquí es donde voy a responder su pregunta sobre la vacuna rusa, la posibilidad de entrar en negociaciones directas con laboratorios farmacéuticos o con promotores de consorcia que participan en el desarrollo de vacunas. Tal es el caso de lo que presentamos hace ya varias semanas de una alianza entre un laboratorio privado, AstraZeneca, con la Universidad de Oxford, que están desarrollando una de las vacunas prometedoras de estas 8 que están cercanas a la producción, y posteriormente hay la iniciativa de una fundación filantrópica, la Fundación Carlos Slim para la Salud, con un laboratorio mexicano, el laboratorio Leomont, que tiene la capacidad técnica para envasar la vacuna. Y participa también el laboratorio AstraZeneca en Argentina, y hay un impulso por parte, una facilitación por parte del gobierno argentino. Entonces se ve que es un esquema complejo de cooperación público, privado, gubernamental y también académico y no gubernamental. Y esta es una de las opciones. Así como esta, existen otras vacunas. Laboratorio Janssen también tiene una vacuna que está en preparación. Tuvimos ya una conversación con el laboratorio Janssen en México que abordamos el estado de desarrollo, las oportunidades y la realización de ensayos clínicos en México con el laboratorio Janssen. Hay varias instituciones académicas y médicas que estarían participando. Y lo mismo pasa con la vacuna rusa. La vía de entrada es a través del servicio exterior, las conversaciones iniciales las ha tenido la Cancillería, parece que hay disponibilidad o disposición, y en el momento en que eso se define, eso la Cancillería se lo pasa a Salud. La Cancillería no tiene ni capacidad ni competencia, estaría cometiendo una invasión de atribuciones si quisiera organizar ensayos clínicos, no es desde luego la intención, y entonces lo transfiere a Salud, y desde Salud se organiza a las comunidades científicas que quisieran participar en ello. Y eso es lo que hay. Aprovecho para comentar al respecto. Hoy tuvimos una visita a COFEPRIS, fuimos el secretario Alcocer y yo a COFEPRIS, tuvimos una muy productiva conversación larga con el comisionado Novelo, José Novelo Baeza, comisionado federal de COFEPRIS, con su equipo de trabajo, y estuvimos analizando varios temas, y uno de ellos fue precisamente cuáles son los preparativos en términos de la regulación sanitaria para que no se obstaculice por razones de trámite toda esta dinámica de las vacunas, incluyendo la iniciativa esta de AstraZeneca y Leomont. Dejo muy en claro, y quizá en ese sentido va su pregunta, no hay manera de garantizar que la vacuna, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la octava o la 143 va a llegar a ser un producto seguro y eficaz. No hay manera de garantizarlo. Todos deseamos que así sea. Hoy se publicó precisamente en una revista muy prestigiada, Lancet, los resultados de las fases 1 y 2 de la vacuna rusa. Los vamos a analizar con mucho detenimiento, pero la prueba de fuego está en los ensayos clínicos de la fase 3. Y en la historia de la vacunología mundial hay experiencias que nos han frustrado a toda la comunidad global o a toda la población cuando los resultados son muy prometedores en la fase 1 y 2 y cuando llega la fase 3 no se concreta. Y tenemos un ejemplo muy cercano en tiempo, que es la vacuna contra el dengue. Después de resultados muy promisorios en las fases 1 y 2, cuando llegó la fase 3, no se logró demostrar el nivel de eficacia. Sí tiene cierta eficacia, pero no el nivel que es deseado, y en particular en algunos países como México, es donde de los países que participaron, los 10 países que participaron en los ensayos clínicos, es el que tiene la menor utilidad la vacuna,
Paradójicamente, México fue el primer país en darle registro sanitario a esta vacuna. Y hay una historia larga que luego les contaré. Gracias. Arturo Contreras, pie de página. Y si nos da tiempo pasamos con usted y con... Muchas gracias, buenas noches. Rápido, sobre las cepas y el rastreo de la secuencia del virus. Pues, ¿qué información se tiene? No, tengo entendido que hasta ahorita hay cerca de 17,000 mutaciones de las cepas. Tengo entendido que estas 17,000 mutaciones no todas son relevantes para el proceso de transmisión o de inmunidad, ¿no? Pero no sé si se tenga como más información. Tengo entendido, por ejemplo, que la cepa que llegó a Bérgamo en Italia es una de las más letales o de las más fuertes, ¿no? Y fue la misma que llegó a México. Se ha explicado antes que normalmente la respuesta de una población ante la enfermedad no depende solamente del virus mismo, sino de las actividades socioeconómicas, ¿no? Pero no sé si hay más información que se pueda detectar en el rastreo de las cepas sobre la afectación que puede tener cada una. Cómo no. Gracias, Arturo Contreras, de pie de página, por mencionarlo y por comentarlo y por preguntarlo. Este tema de las mutaciones de los virus. Muchos virus, particularmente los que tienen su material genético conformado por ácido ribonucleico, los virus ARN o RNA, tienen mucha mayor capacidad de mutación que los virus cuyo material genético está formado por DNA. El punto es que estos virus, en promedio, cada 10 replicaciones tienen un error. 10,000. Cada 10,000 tienen una propensión de error, en promedio. Y esa es una tasa de mutación, tasa le llamamos a la ocurrencia de eventos con respecto al tiempo, cuántas veces ocurre algo por cierta unidad de tiempo, y es una tasa muy alta, es decir, la probabilidad de que surjan mutaciones en un periodo de semanas o de meses o a lo largo de un año es sumamente alta. Tan es así que hay millares de mutaciones que pueden existir en este tipo de virus. Recientemente hablé sobre las mutaciones del virus de influenza y expliqué por qué esto se relaciona con la necesidad de crear una vacuna nueva contra influenza cada año. En el virus de COVID, el virus SARS-CoV-2, también es un RNA virus y tiene esta misma propensión a la mutación, pero afortunadamente la enorme mayoría de las mutaciones, como bien señala Arturo, no tienen ninguna implicación, no tienen la menor importancia. Entonces, básicamente, son hallazgos en el análisis de laboratorio, pero el virus se comporta de una manera muy semejante. ¿Cuáles son los 3 elementos fundamentales de lo que llamamos comportamiento del virus? Uno es su capacidad de generar enfermedad, sobre todo enfermedad grave, y eso se llama virulencia. Lo segundo es la posibilidad de transmitirse entre seres humanos, y es la transmisibilidad. Y lo tercero es una condición un poco más difícil de evaluar, que es la adaptabilidad, la capacidad de adaptarse a los distintos órganos, tejidos, células y de causar distintas variantes del daño que puede causar un virus, por inflamación, por trombosis, por otras cosas. Aunque ha circulado periódicamente, Araceli Arandaya lo preguntó en alguna ocasión, y recientemente efectivamente volvió a circular una noticia de que hay una nueva cepa y que en Bérgamo, Italia, era más virulenta y que posiblemente es la de México. Cuando uno rastrea la fuente de la noticia, lo hicimos, no encuentra dónde están los artículos científicos que soportan adecuadamente este tipo de noticias. No solo esta reciente, esta es de la última semana, sino en ocasiones previas. Por lo tanto, podemos decir con tranquilidad que hasta el momento no se ha detectado alguna de las múltiples, de las ya miles de mutaciones del virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19 que realmente le confiera al virus una capacidad de hacer mayor daño a las poblaciones humanas, ¿no? Nuestro INDRE, nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, que es parte de las redes globales de diagnóstico, contribuye también con conocimiento científico y hacemos vigilancia virológica. Hemos publicado ya 2 rondas de hallazgos de mutaciones en los cepas que se encuentran en México.
Entonces yo creo que al inicio de la próxima semana le voy a pedir al doctor Alomía que prepare con la información del INDRE, presente aquí, uno de esos hallazgos lo publicamos en una revista científica, y que presente lo que se ha encontrado en México y lo que se ha encontrado en el mundo, y el reporte de la Organización Mundial de la Salud sobre el estado de las mutaciones del virus SARS-CoV-2. Gracias, Arturo. Nos queda escaso 30 segundos, se me hace que ya no da. ¿Qué le parece si mañana le doy la palabra porque ya se nos acaba el tiempo? Y recordamos que hoy es viernes 4 de septiembre, el semáforo de riesgo COVID lo evaluamos todas las semanas, pero no lo publicamos más que cada 15 días. Hoy algunos gobiernos estatales, incluido el de la Ciudad de México, comentaron sobre el semáforo que se tendrán en sus entidades la siguiente semana, corresponde con lo que les hemos mandado nosotros, y en la mayoría es sin cambio. Lavarse las manos, mantener sana distancia, taparse el estornudo y quedarse en casa si se tienen síntomas, acudir tempranamente al hospital a evaluación si se tienen más de 60 años, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y otras, obesidad también, y se presenta fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, dolor de cuerpo, pérdida del olfato, pérdida del gusto. Ese es el síndrome COVID. Muchas gracias. Poco a poco vamos pacificando al país. Es otra estrategia. Es trabajar de día y de noche para garantizar la seguridad de nuestro pueblo. Es atender a los jóvenes que tengan posibilidad de estudiar, de trabajar. Y algo muy importante, que ya no sea la delincuencia la que gobierne en México. Nunca más García Lunas en el gobierno. Segundo informe.